Antes de dejarlo con el programa regular, eh, es importante mencionar el hecho de que cuando lo realizamos, aún no había habido el resultado de la reunión de la plataforma unitaria. Dicho resultado lleva al hecho de permanecer supuestamente nucleados bajo el esquema de la plataforma unitaria e incluyendo un nuevo tiempo, a que el candidato fuese Edmundo González Urrutia, el que fue colocado como candidato tapa, y pasa a ser el candidato de la estructura opositora general, el candidato único. Entonces, la unidad se hace total y Edmundo debería de contar con el apoyo tanto de Manuel Rosales como de María Corina Machado. Y eso, por supuesto, va a desatar todo un renacer de la fantasía electoral. Los votantes de María Corina Machado votarían por Edmundo, los votantes de Rosales no les quedaría más alternativa que votar por Edmundo, aunque en realidad ya no tendrían tanto interés. El voto adicto que vota por cualquier cosa que le pongan, por fin siente una oportunidad para seguir en su misma en su mismo y consecuente comportamiento. El asunto es que para eso se hizo. Mi opinión muy personal, como indiqué hace mucho tiempo, que la sustituta de la candidata sería sustituida, el sustituto también será sustituido. Pero eso no tiene nada de importancia para la realidad de lo que sucede en el país. Y de eso trata el programa. Los dejo con el programa regular en el horario que nos regalan todas las semanas los amigos del programa del profe Morales. Esta es la sexta hora en el programa del profe Morales y es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Cada domingo a la madrugada tenemos la posibilidad de escucharlo y de aprender todas las semanas un poquito más, de aprender más de lo que leemos o aprender a leer lo que nos informan, que es totalmente distinto a lo que a veces parece. Yo muchas veces veo noticias y, como ya van a escuchar a lo largo de esta hora, por favor, ¿qué quiere decir esto? Porque realmente no lo entiendo. Pero para eso está Noel Alejandro Leal como cada domingo a la madrugada. Hola, ¿cómo estás? Buena madrugada, Jenny. Profe, yo bien. Quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan y también gracias a ustedes por esta nueva oportunidad. Noel, ya Cuenta. para empezar nomás, cada vez entiendo menos. Te leo un titular y te pido la explicación de lo que quisieron decir. Ok. Estados Unidos vuelve a imponer sanciones a Venezuela al desvanecerse esperanzas de elecciones justas. ¿Cuándo hubo esperanza de elecciones justas? En la fantasía de los que venden esa fantasía, ¿no? Porque la inviabilidad de elecciones justas, limpias, cualquier cosa de esta que tenga que ver con lo que debería de ser una elección, no existe en Venezuela, simplemente no hay posibilidad alguna. Volverlo a explicar puede sonar tedioso, pero es importante siempre recordar que desde 1999 en Venezuela no hay Estado de Derecho y que desde el 2004 quedó certificado científica y académicamente la inviabilidad del sistema electoral venezolano. Punto adicional, es importante terminar de entender que nuestro sistema de registro electoral está tan increíblemente inflado, corrompido, simplemente irreal, que sería imposible, por más que hoy usted mañana cambiara la directiva del CNE, completica, que eso es lo que pide mucha gente que creen que, y mañana se pudiese votar también hasta con papelito en una urna transparente. Sería esa elección totalmente sucia. ¿Por qué? Porque tenemos el hecho de nuestro registro electoral que cuenta con cualquier cantidad de votantes sin huella dactilar, cuenta con cualquier cantidad de votantes de lo que hemos ido mencionando de cada una de las distintas trampas que ha ido activando todo el esquema fraudulento nacional. Entonces, en Venezuela, para que pueda haber una elección próxima, en algún momento que se pueda calificar como justa y limpia, primero viene por presentar a cada venezolano con su partida de nacimiento. A esa partida de nacimiento y ese venezolano en cuestión, otorgarle su cédula de identidad y después habilitarlo en el registro electoral.
Mientras tanto, no existe posibilidad alguna de una elección mínimamente limpia en Venezuela. Esa es la realidad. Ah, existe la fantasía de creer que se puede jugar a un proceso donde aún con las máquinas, con el voto electrónico, aún con el CNE controlado por el chavismo, aún en un país donde no existe Estado de Derecho puede haber elecciones justas y limpias. Es una, ya solamente mencionarlo raya en una fantasía insultante, pero es una fantasía insultante, vergonzosa, en la cual no solo le mienten al país, sino le mienten al mundo entero. Eh, En esta nota que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones, en una parte dice, el endurecimiento de las sanciones no afecta directamente a Chevron. Y ahí el señor Elliot Abrams, que fue el enviado especial del gobierno de Trump en la crisis de Venezuela, dice, la verdadera prueba de la seriedad del gobierno sobre Venezuela es Chevron. Dejar esa licencia indica que al gobierno le importa más mantener bajos los precios del petróleo hasta la elección, así como las ganancias de Chevron, que de la seguridad nacional de Estados Unidos y la libertad en Venezuela. Ok, vamos a poner eso en orden. Porque el señor Elio Abram, igual que cuando se encargaba de la situación venezolana, se queda corto. Y se queda corto en su potosienta realidad. No solo está el asunto de Chevron, el cual con esta reimposición, vamos a hablar muy bien, entre comillas, de reimposición de sanciones, este, Chevron queda exento de esto, ¿no? Sino que también en el paquete este de reimposición quedó un huequito especial, como vamos a llamarlo una taquilla especial, en la cual si cualquier empresa de los Estados Unidos necesita hacer una negociación con las empresas, sobre todo PDVSA, sancionadas en Venezuela, puede ir directamente y presentar al gobierno federal el por qué tiene o quiere hacer ese negocio con esta empresa sancionada. Si reúne los recaudos que se le exigirán, por supuesto, podrá hacer negocio. Es decir, ¿dónde te quedas corto? No es solo Chevron. Hay bastante espacio para que distintas empresas de los Estados Unidos puedan argumentar que tienen algún tipo de necesidad de hacer algún negocio con la tiranía venezolana. Y la cual será, por supuesto, medida y lógicamente, bueno, vamos a decir seguramente aprobada. ¿En dónde más se nos queda corto Elliot Abrams? Se nos queda corto también en el asunto del precio y por qué los Estados Unidos está haciendo esto. Los Estados Unidos, no, la administración, exacto, la administración Biden, para ser específico, está haciendo esto porque quieren que el chavismo continúe en el poder. Lo que ellos quieren es ver cómo el chavismo continúa en el poder, pero intentar medio controlarlo, ¿no? Medio manejarlo. Pero en realidad, como colocamos aún antes de la llegada de la administración Biden al poder, explicábamos que todo lo que vendría a ser la administración Biden era para favorecer a la tiranía, para darle a la tiranía cada vez más comodidad de acción. Tanto así que llegamos hasta el hecho de que devolvieron a Alex Saab. Una cosa que puede resultar realmente ridículo después de lo que significó en su momento y toda la tensión que hubo durante un año y pico cuando Alex Saab se encontraba detenido a exigencia de los Estados Unidos en Cabo Verde. Entonces, no hay cochinada que el gobierno no necesitara en su momento, la cual la administración Biden no haya cedido. Entonces, ¿en dónde se nos queda corto Elliot Abrams ahí con respecto a que el asunto es el precio del petróleo y que el mismo no afecte el precio en los Estados Unidos? El asunto es que los Estados Unidos necesitan un barril de petróleo que no pase de $100, pero que no baje de 70, porque entonces el fracking deja de ser rentable. Por más que ya se pueda hablarse de un fracking rentable en ciertas zonas de los Estados Unidos alrededor de los $40, $45, no, la realidad es que el paquete completo te marca que necesita que esté casi el barril de petróleo 70 para que el fracking sea una operación realmente rentable. Entonces, eso va amarrado al hecho de por qué se quiere que Venezuela no produzca petróleo. No produzca en el volumen que pudiese producir. Que produzca lo suficiente para poner en el mercado lo que mantenga el barril de petróleo en ese nivel que no sobrepase los $100 barril. Asunto que se pone cada vez más delicado si tenemos en consideración el estado en que se encuentra el mundo, ¿no? El estado de las sanciones a Rusia, más todo lo que se calienta en Medio Oriente. Pero no, esta reimposición de sanciones mantiene esas ventanas abiertas, pues esos huequitos,
el hueco inmenso de lo que significa Chevron y toda esa oportunidad de huequitos frente a la necesidad de que Venezuela tenga que colocar un poco más de petróleo en el mercado. Entonces, esa es la realidad, más allá del precio del petróleo por las elecciones. A cualquier administración de los Estados Unidos necesita, por lógica, que el barril no supere los 100 y por lógica interna de su economía interna y de su producción interna de petróleo, necesitan que no baje de 70. Esa es una gran realidad que deberíamos de tener en cuenta. Eh, por eso es que esta reimposición de sanciones también hay que mirarla dentro del marco grandote de lo que, cómo le ha ido el chavismo con el asunto de las sanciones. Siempre hemos explicado que las sanciones son un proceso que ahoga pero no mata. Durante el proceso de la imposición de sanciones, por supuesto que se vio afectada Venezuela de una manera increíble. Este, pero Venezuela empezó a articular una serie de triangulaciones gigantescas, enormes, que dieron un espacio para que el negocio siguiese fluyendo. Eso era en aquel tiempo. Ahora, cuando sanciones similares se le han puesto a Rusia, y estamos hablando del mismo mercado energético, donde Rusia ha tenido que cambiar o aumentar todavía su presencia en otros mercados, teniendo que abandonar un tanto el mercado europeo y triangulizar para vender hacia el mercado europeo, siguiendo muchas de las cosas que Venezuela había colocado, pues lo de el trasvase de en barcos, en alta mar, y cualquier cantidad de cosas que se hicieron en su momento para poder mantener el movimiento económico de Venezuela, se empezaron a hacer comunes con el proceso de sanciones a Rusia. Pero junto con eso también vino un proceso de triangulación económica extraordinario, gigantesco, de movimientos financieros y de nuevos espacios para el cruce de facturas, nuevos espacios para el desarrollo de acercarnos a otras monedas que nos alejen del dólar como principal eje del comercio internacional. Entonces, sanciones hoy para el chavismo vendrían a ser muchísimo más suaves, aún sin necesidad de los huequitos estos que estábamos haciendo mención que antes, porque ahora hay toda una plataforma internacional en esta guerra multidimensional contra Occidente, en la cual Venezuela es cabeza de playa, en la cual el chavismo puede triangular, jugar y comerciar. Hablando de elecciones, el gobierno de Uruguay actuará ante el pedido de los venezolanos que están impedidos de votar en las elecciones de su país. Me parece fantástico que el gobierno de Uruguay piense en los venezolanos, pero ¿en qué los puede ayudar? En nada. Es muy valioso el mensaje. El mensaje en sí es muy valioso, es importante. El mensaje toma en consideración una realidad, la cantidad de venezolanos que tienen algún tipo de deseo de expresarse políticamente frente a la situación venezolana y creen que en el voto existe algún tipo de alternativa para eso. Y que por parte del gobierno de Uruguay exista esa preocupación por buscarles a estas personas, a estos venezolanos, la posibilidad de cumplir con su derecho de ejercer el voto, derecho que tendría algún tipo de validez si no viviésemos en tiranía, es 100% válido por el planteamiento que hace el gobierno de Uruguay. ¿Qué puede hacer? Absolutamente nada. Puede llevar la queja a cualquier tipo de organismo, llevarlo a la OEA, a la cual Venezuela renunció, llevarlo a la Corte Interamericana, a la cual Venezuela renunció hace más de 10 años, llevarlo a las Naciones Unidas, donde Venezuela no tiene expresión porque no paga. Entonces, en realidad no importa. Sí, simplemente saber que Uruguay se preocupa por el ciudadano venezolano que está en el exterior y no puede votar. Sí, es un hermoso saludo a la bandera, el cual se agradece, pero no tiene ningún tipo de importancia. Sí, pero acá tengo algo que sí tiene mucha importancia. El presidente de Colombia, con su amigo Don Lula, propone un plebiscito que garantice pacto democrático en Venezuela. Increíble. No, esto merece mucha explicación. Fíjate, Petro merece. no ofreció muchos detalles de su propuesta del plebiscito, ¿no? No. Pero no importa, los analistas dicen que es ambiguo, pero conveniente. Bueno, vamos a quitarle todo el festival de tonterías, todo lo que es absolutamente irreal, pues.
tenemos que tener en consideración de que las elecciones están pautadas para el 28 de julio, es decir, Ujú. pasado mañana. Este, intentar colocar, planificar, generar la posibilidad de que exista un referéndum. Yo creo que simplemente Petro utilizó esa argumentación del asunto del referéndum para hacer lo que querían hacer, un llamado al voto. Llamado al voto diciéndole a la gente, mira, hay miedo, dentro del chavismo hay miedo y es importante que ustedes aprovechen esta oportunidad. Ellos tienen miedo, entonces que Maduro tiene miedo, aprovechen la Sí. oportunidad y que en este momento la gente vote. Entonces vienen de parte de Lula y Petro, que salvo para María Corina, Gerardo Bley y el resto de la MUD, todos sabemos que son miembros del Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero para ellos no, para ellos son unos presidentes muy decentes que siempre aplauden y les piden favores y consejos con respecto a lo que sucede electoralmente en Venezuela. Este, bueno, Pero hay un segundito, por favor, un segundito. Escucha lo que dijo Petro, y esto es muy importante. Un pacto democrático para cualquiera que pierda, que tenga certeza y seguridad sobre su vida. lo llevaron a No ese puede nivel. ser, Ah, no puede ser. y lo peor es que hay gente que come de esa manipulación y se pone, si tú hubieses visto ese derrame de tinta digital que ocurrió en esos días, eh, eh, buscándole profundidad a semejante ridiculez. Es grave lo que le hacen al país, es grave, grave, grave. Y la burla, ¿no? Pues están hablando de personajes que son presidentes de países importantes en Latinoamérica. Son personajes, en el caso de Lula, se ha considerado un referente internacional importante, por Dios, semejante ladrón. Este, bueno, están allí diciendo este tipo de cosas, mintiendo de manera descarada, riéndose de la realidad venezolana de una manera tan increíblemente descarada, que asusta de verdad, impresiona. Ahora, los analistas que fijan su posición en esto, Uh -huh. dicen que es importante para generar garantías. Entonces, que cuando el chavismo pierda, que no haya nadie que vaya a cobrarse cuentas. Sí, Entonces, esto te dejan la posibilidad de que si vas a votar, vas a derrotar al chavismo. sí, esa es la gracia, meter a la gente de nuevo en la idea de, de que existe algún tipo de posibilidad. Y con eso emocionan, no te digo, de verdad emocionan a una cantidad de gente que quiere vivir la fantasía, que solo sirve para vivir en la fantasía, vivir en la mentira. Es triste, pero es una gran realidad. Pero un politólogo dice, el mensaje es claro. El plebiscito buscaría resguardar la seguridad de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. Ya lo dio por perdido, chao, ganó la oposición. Sí, entonces Maduro y, perdón, Lula y Petro están muy preocupados por la integridad física de Maduro. Por favor. Pero es tan doloroso Y tan burdo, ver Jenny. todo esto, Es porque te tan das cuenta burdo. que no es real, nada es real. Exacto, y es lo burdo, es la manera tan descarada de burlarse, es el abusar de la gente a tal nivel. Porque yo, mira, yo puedo hasta entender que ese par de ratas lo digan, pero que aquí encuentren coro. ¿Hasta cuándo, vale? Y lo peor es esto, cuando la gente empieza a terminar de entender y a censurar a estos degeneradores de opinión. Porque son los mismos degeneradores de opinión que han hecho posible esta realidad. Son los mismos degeneradores de opinión que le han mentido al país de manera descarada durante todos estos años. Son los mismos degeneradores de opinión que le vienen diciendo al país que existe algún tipo de posibilidad electoral. Son los mismos degeneradores de opinión que le decían a los que se encuentran afuera en los Estados Unidos con posibilidad de voto que votaran por la administración Biden que se iba a favorecer a Venezuela. Son los mismos Sí, degeneradores de opinión que siguen haciendo lo imposible por ponerle una chaqueta de democracia a la tiranía, chaqueta que la tiranía hace rato le molesta, le estorba. Es increíble esto. ahora yo puedo entender que una persona que vive, no sé, en Australia, no entienda la realidad venezolana, pero que un venezolano se crea todo esto y siga hablando
de elecciones limpias y transparentes, no sabes si te está tomando el pelo o es cómplice. Así es. Fíjate, precisamente yo puse un tuit más o menos en ese orden. Es tolerable, pero ya raya en lo inaceptable que una persona tenga a estas alturas inocencia política, porque son 25 años, ya raya en lo inaceptable. Que un ciudadano común tenga inocencia política, mira, de verdad, es tolerable, pero raya en lo inaceptable. Pero cuando es un dirigente político, comunicacional, académico, diciendo ese tipo de cosas, ¿de verdad es tolerable? ¿De verdad se puede pensar en algún momento que ese tipo de personalidad tiene inocencia política? ¿O podemos, pues yo estoy diciendo esto desde que empezó el chavismo, porque siempre hablo del colaboracionismo que trajo a Chávez? Este, o la gente va a empezar a ponerle el título formal de que todos y cada uno son colaboracionistas. Porque la realidad es evidente, son 25 años, señores. La inocencia política puede ser tolerable en el ciudadano común, en ese el que simplemente no piensa que la política les afecte. En ese se puede hasta tolerar, pero ¿y el dirigente político? ¿El dirigente Y el comunicacional? dirigente político, Veleta, que hoy te dice vote, mañana no vote, pasado vuelva a votar, ¿qué Sí, cara tiene? el- mira, la cara que está consciente absolutamente que puede seguirse burlando de la población continuamente sin ningún problema. Lo han hecho y lo seguirán haciendo mientras encuentren eco en la población. El otro día encontré un tuit que alguien buscó del año 2018, donde la señora Machado Ujú. instaba a no votar. Sí. La que ahora se rasga las vestiduras porque no puede ser candidata. Oye, y ella misma planteó, nadie lo sacará de la ruta electoral. Las condiciones del 2018 eran distintas a las de hoy. No, ninguna. ¿Había algún tipo de cambio? Oye, quizás sí. Había más venezolanos todavía en ese momento en Venezuela. Ahora son Sí, menos. eso Sí, seguro. eso también es importante entenderlo. El éxodo que ha habido desde el 2015, desde la payasada aquella de la elección de la Asamblea Nacional del 2015, ha sido la parte más grande de todo el desangrar humano que se ha protagonizado durante el chavismo. Este, bueno, sumen, sumen, porque también viene esa parte que también hemos explicado estrictamente en números y en votos. Toda esa realidad debería de ser tomada en cuenta, pero nada de eso importa, igual que no importaba durante todo este año y pico de campaña la realidad electoral, esa misma realidad electoral que señala María Corina en el 2018, que hace inviable el voto en Venezuela en el 2018, porque lo único que importaba era el candidato. Bueno, llegamos ya a, mira, a meses, a muy pocos meses de la elección. El sistema electoral sigue tan o más podrido que antes. Cada vez hay menos venezolanos con oportunidad de ejercer el derecho al voto debido a que salieron en este increíble desangrar humano. Y el chavismo puede mentir con total y absoluta tranquilidad. Entonces, siempre explicábamos desde el principio que María Corina no podría ser candidata, explicábamos que el candidato al final, en mi opinión, sería Rosales, siempre lo comenté. Entonces, la realidad es esa, punto. Y ahí vamos a la pregunta. Cuando el país empieza a censurar a todos los degeneradores de opinión, vamos a sacar al liderazgo político, sino a los degeneradores de opinión que fueron fortaleciendo mentira tras mentira y ocultando la necesidad de enfocar el problema principal, que es la inviabilidad del sistema electoral venezolano, la inviabilidad del voto, la inviabilidad de cualquier esquema democrático en la realidad de la que vivimos, que es una tiranía. Entonces, ahí va el problema, es ese, cuando la sociedad termina de deslastrarse de todos estos degeneradores de opinión, estos que decían mi amigo Guaidó, o decían que Capriles era un líder excepcional, o estos que hoy vuelven a abrazar con los brazos a Manuel Rosales. Bueno, Otra noticia. Esta la encontré de casualidad. Traté de buscar ampliación y no encontré. Pero, ¿viste cuando lees algo y se te pone pielcita de gallina? uh-huh. Dice, fiscal general de Rusia llegó a Caracas para desarrollar control
del orden público. No me gustó. Bueno, ¿para qué es la visita? La visita vende, tú sabes que todo este tipo de cosas son más o menos comercio. La gente se queja de que Rusia no tiene una marca de teléfono celular para vender. Rusia no fabrica un carro que sea reconocido a nivel mundial. Es decir, que Rusia no tiene un producto de punta que lo distinga como potencia. El principal producto que vende Rusia desde hace muchísimo tiempo es política. ¿Cómo se ejerce la política? Hasta la política, la parte de control social, represión, todo forma parte de un esquema político. Y ese ha sido el producto que Rusia vende desde hace mucho, mucho tiempo. Desde la Rusia soviética a la Rusia de Putin. Las estructuras políticas, el control político, el hecho del ejercicio político y estas herramientas que van de la mano, por supuesto, es el principal producto de exportación de Rusia y le ha rendido muchísimos créditos durante toda este siglo y pico, ¿no? Ujú. Pero lo que me llamó la atención es que no está en todas partes esta noticia. Debería ser importante. Un fiscal general de Rusia llega a Caracas. El embajador ruso dice, damos la bienvenida al fiscal general de la Federación de Rusia, quien llegó a la hermana Venezuela en aras del desarrollo de las relaciones entre Rusia y Venezuela en el ámbito de control y protección del orden público. ¿Por qué no está en ninguna parte? Porque Venezuela está en la fiesta democrática. Pero si aquí lo único que importa es la fiesta democrática, lo que importa es el voto. El voto, no importa ni siquiera el candidato, eso es lo de menos. No, eso Este, no importa. no importa que sea inviable el sistema electoral, eso tampoco importa, lo que importa es el voto. Entonces, por supuesto, ni en Venezuela ni en el mundo. Venezuela para el mundo, como hemos dicho, el mundo perdió interés en Venezuela. Pues. Este, ¿Por qué? Porque precisamente cuando pasamos de reza por Venezuela, de esto que sonó hasta en la entrega del Oscar, y pasamos a, mira, la fiesta democrática, aquí está este candidato y aquí está este otro, y tenemos 13 más y cualquier cantidad de maravillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Sí, se hacen burbujas económicas increíbles y eso es lo que distintos voceros de Venezuela, no solo del gobierno, se encargan de vender en el mundo diciendo, mira, aquí Venezuela se arregló, pero la mortandad continúa, el éxodo continúa, los precios políticos van en aumento. Es decir, toda la realidad de lo que es la tiranía en ejercicio está viva y coleando, pero la mentira va ganando espacio. Y cuando la mentira gana espacio, por supuesto, el mundo empieza a olvidarse de Venezuela. Y cosas tan resaltantes como esas no tienen ningún tipo de eco porque lo que suena durísimo es la fiesta democrática. Y vaya que suena. Uh -huh. Venezuela mantendrá las Fuerzas Armadas en sus costas hasta que se resuelva la disputa por el Esequibo. Eso es lo que adelantaron este miércoles pasado. Sí, y permanecerán. Porque si se busca algún tipo de resolución con respecto al Esequibo, no hay tampoco ningún tipo de posibilidad de que eso ocurra en lo inmediato. Y es importante terminar de entender que lo peor que le puede suceder a Venezuela es que este tipo de discusión se esté llevando cuando el chavismo es quien representa a Venezuela. Entonces, esos son asuntos realmente graves y delicados con lo que sucede con respecto a nuestro territorio Esequibo. La posición de mantener la flota es correcta, sí, es correcta, de base es correcta, eso no tiene por qué ser criticable. Lo que es criticable es para nosotros como venezolanos todo el historial de lo que hemos hecho, de todo lo que no se ha hecho en defensa de nuestro territorio, y es criticable para los venezolanos de la actualidad el hecho de que es el chavismo quien está tomando la voz en un tema tan delicado. Sí, sí, eso. Convendría que se quede quieto hasta que... Lo que pasa es que también es imposible que se quede quieto. Esto es otra cosa que es bien importante, porque se está aprovechando precisamente de que es el chavismo el que está en el gobierno para que Guyana pueda hacer su jugada. Guyana está haciendo su jugada precisamente porque este es un gobierno que
¿Qué es eso? Es el chavismo, pues no puedes mostrar una buena cara, no tienes una credencial linda, no tienes absolutamente nada positivo que mostrar, ni nacional ni internacionalmente. Entonces, por eso es que Guyana está haciendo su jugada, empujada por distintas empresas petroleras que entienden el negocio increíble que puedes hacer con Guyana. Guyana le puede dar hoy, mira, sí, chico, vamos a asegurarte este territorio y yo te voy a dar $3 por barril. Guyana va a estar brincando en una sola pata. Entonces, por supuesto, cualquier cantidad de empresas del negocio petrolero están viendo esa oportunidad. No importa que esa oportunidad implique un conflicto bélico, es una oportunidad enorme de negocio. Sí, claro. Noel, yo siempre te hago preguntas, busco las noticias del día, pero hoy, si me permitís, quiero hacer algo diferente. Quiero que me digas lo que tengas ganas de decir, lo que sientas necesario decir. Sabes que esta es tu hora y por eso me interesa no preguntarte lo que dicen los diarios o lo que yo puedo rescatar por allí, sino lo que tengas ganas de comunicarnos. Sí hay algo que es muy importante, Jenny. Es un tema que hemos tratado quizá un poquito de manera superficial con anterioridad, pero es un tema que es válido enfocarlo en profundidad. Y tomando en cuenta precisamente este momento y las realidades políticas tanto nacionales como internacionales que afectan a Venezuela, pero vamos de entrada a lo que está sucediendo en la actualidad. Vamos a colocarlo como ese camino al nirvana de las tiranías. El chavismo quiere alcanzar ese espacio, ese nirvana de las tiranías. Existe un nirvana máximo, que es el nirvana donde se encuentra Corea del Norte, donde la tiranía se ejerce de una manera total y absoluta y tienes a la población esta que aplaude y llora por su líder máximo y han logrado imponer hasta una monarquía comunista de manera formal y bien estructurada. Ese es el nirvana total de las tiranías hoy. Tenemos otro espacio de otra visión del nirvana, que es la tiranía tropical de Cuba, que ha logrado mantener hasta un espacio dinástico cuando Fidel le traspasa el poder a Raúl, pero es una tiranía que, distinta al caso de Corea del Norte, no es rechazada por el mundo, más bien es adorada por el mundo. Y su forma de gobierno y su manera de accionar internacionalmente, penetrando países, corrompiendo, también exportando su política, ha sido aplaudida y sigue siendo aplaudida a nivel mundial. Entonces, eso también la coloca en esa categoría de nirvana de las tiranías. Tenemos ahora esta neotiranía, esta neotiranía que es la que impone el Partido Comunista Chino. Entonces, donde llegas a este nivel que utilizando las herramientas propias de Occidente en cuanto a mercado, logras desarrollarte y desarrollas y generas un proceso donde te conviertes tú también en exportador de un tipo de gobierno. Pasamos de, como siempre refiero, de este way of life que nos trajo los Estados Unidos a la manera de gobierno que China promueve. Tanto así que encontramos que a Klaus Schwab, el director del Foro Económico, del Foro Económico Mundial, el principal promotor del esquema globalista que ha debilitado todo, individuo, familia, sociedad y nación, se refiere a China como el modelo a seguir. Entonces, eso es muy interesante para que la gente pueda comprender todo eso. Pero esos son los nirvanas de las tiranías. El chavismo está buscando su propio nirvana de la tiranía. Y para poderlo lograr, tiene que dar un paso que es muy importante. Y lo está dando de una manera realmente indirecta y también basado en una realidad que habíamos explicado hace tiempo. La realidad es que ya la oposición tradicional le es inútil al chavismo. La oposición tradicional llega a un grado de inutilidad tal para poder arriar gentes al matadero electoral que tuvo que venir eso que comentábamos de esta invitación al voto de Petro y Lula con el cuento del referéndum, del plebiscito. Es decir, ya el chavismo entiende que aquello que olía mal, que era el liado, que era todo lo normal de lo que era el G4, y
que le echaron un poquito de perfume ahorita poniendo María Corina y haciendo que la gente estuviese preocupada por intentar convertirla en candidato y no estuvieran mirando la realidad electoral y cada uno de este tipo de cosas, ya el chavismo termina de comprender de que esa posición le es total y absolutamente inútil. Ya de verdad ya no sirve. Ya de verdad es una cosa que es inaguantable, ya no sirve para arrastrar gente. Entonces, frente a eso, el chavismo intenta reflotar una estructura opositora aún más arrastrada todavía, ¿no? Para tenerla ahí cerca y entonces intenta potenciar a aquellos otros candidatos que no estuvieron en las primarias. Pues el chavismo bien quisiera poner a Bertucci, a Falcón, a Claudio Fermín, a, al conde del Guácharo, cualquiera como un representante opositor serio. Pero también saben que eso es mentira. Saben que el mundo no se va a terminar de comer ese cuento, de verdad. Entonces, quizás le llega el tiempo para acelerar y buscar el nirvana de la tiranía, ir generando la política del partido único. Y eso debe ser uno de los movimientos próximos del chavismo para poder ir avanzando hacia su nirvana de las tiranías, teniendo ya el hecho de que la oposición simplemente es absolutamente inútil, van a reforzar una política de discusión interna dentro del chavismo. Van a pasar a un eje donde hay una serie de gobernadores que tienen unas capacidades extraordinarias para el ejercicio de gobierno y hay otros que son mal vistos por el gobierno central, pero que ellos mismos están dando otro tipo de esquemas, tanto los que según el gobierno funcionan bien como los que según el propio gobierno funcionan mal. Y eso genera un espacio de discusión interna para poder dar todo el espacio de más allá de aquello que decían todo dentro de la Constitución y nada fuera de la Constitución, para poder pasar a todo dentro de la Revolución y nada fuera de la Revolución. El esquema de ese nirvana de las tiranías para el chavismo está bastante más próximo de lo que creemos como sociedad venezolana. Estamos hablando de que ya llevamos un cuarto de siglo donde la tiranía ha sido vestida de democracia consecuentemente voto a voto gracias a esa estructura opositora que hoy le es inútil al chavismo. Entonces, ¿qué tan cerca estamos frente a eso? Frente a una realidad donde hoy la Asamblea Nacional actual, la supuestamente electa en el año 2020, es del chavismo y de lo más arrastrado de la oposición. Hoy esa Asamblea Nacional firma acuerdos a nivel mundial como ente representante del legislativo. El presidente de esa Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, es el que mantiene reuniones directas con enviados de la Casa Blanca. Es decir, toda esa estructura ya ha ido haciéndose validada de una manera directa, de una manera práctica. Y entonces el nirvana de las tiranías se está haciendo cada vez más cercano para el chavismo. Eso es muy importante que el país lo entienda, eso dentro del marco de lo nacional. En el marco de lo internacional, también el chavismo sigue avanzando en eso. Nosotros hablábamos cuando tuvimos el chiste del interinato, que venía la reinstitucionalización de la tiranía, que para eso venía el interinato, para la reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de la particular forma de gobernar de la tiranía. Esa aceptación internacional se va a terminar de validar luego del proceso electoral, el cual está facilitando la estructura opositora. Después del proceso de recontralegitimación que habrá en julio, Maduro quedará 0 kilómetros. No habrá país que pueda decir, mira, sí, yo te desconocí, pero ahora te conozco. No vamos a hablar más del desconocimiento, vamos a hablar solo del hecho de cómo se vuelven a tejer los lazos y las relaciones con un país que acaba de legitimar su estructura de gobierno. Esa es la realidad. Y ese es el avanzar de el chavismo hacia el nirvana de las tiranías. Algo que el país no quiere terminar de entender, algo que es muy difícil que se le pueda explicar a una sociedad que le han mentido de manera tan descarada durante estos 25 años. Lo cierto es que ese gobierno que se le ha tildado de bobo, de torpe, ese proceso socialista al cual todos nuestros insignes líderes opositores han dicho, sí, los hemos subestimado. Ese proceso
que persigue, secuestra, tortura y mata, este proceso que ha puesto a la principal reserva petrolera del planeta a comer de la basura, este proceso que ha hecho que bastante más de un tercio de la población venezolana haya tenido que emigrar, este proceso que ha logrado exportar un proceso también de gobierno, tal como esa exportación de método de gobierno que hablábamos de, de Rusia, tal como lo señalábamos con el asunto cubano, tal como lo colocamos ahorita una lámpara frente al asunto chino. Bueno, el chavismo también exportó el proceso chavista. Ese proceso tiene eco en sus 200 países, ese proceso tiene muchísima fuerza en Iberoamérica, en específico en España. Esa manera de regir por parte del chavismo, desinstitucionalizando naciones para imponer una serie de metodologías propias del socialismo, va generando ese espacio también para que la llegada a ese nirvana de las tiranías cuente con ese soporte internacional, cuente no solo con un espacio no de animadversión, la cual va a ser muy difícil que exista después de tener que reconocerlo, después de haberlo desconocido, sino que también vas a encontrar un proceso de hay que volver a observar lo que está sucediendo en Venezuela. Hay que darle un espacio porque ese pueblo acaba de reelegir a Maduro. Entonces, son una serie de realidades con las cuales la tiranía va preparando su tarima a la perfección, ¿no? Y esa escalerita hacia el nirvana de las tiranías. ¿Es viable que lo consiga? ¿Es viable que en el siglo XXI una tiranía pueda alcanzar ese espacio si tomamos en cuenta de que los efectos tanto de Corea del Norte como de China como de Cuba son esquemas del siglo pasado? Pues sí, cada vez sí y no solo en el proceso venezolano. Cuando hablamos varias veces sobre ese esquema de la necesidad de el restablecimiento de una nueva figura en lo que se denomina el trato que debe haber entre gobernantes y gobernados, que no puede seguir esta mentira de democracia representativa y menos se pueden conseguir concebir los esquemas estos de gobierno Frankenstein a través de democracias parlamentarias. Hoy que el sistema está tan increíblemente vencido y todavía no nace una respuesta que marque para el bien social, para la generación de desarrollo correcto de una sociedad, un esquema que busque eso. Más bien los esquemas que van a traer este proceso de tiranías constitucionales van a seguir avanzándose y haciendo fuertes. Podemos colocar una lámpara muy fuerte con respecto al caso de Turquía. Y son asuntos que está muy clara su definición cuando entendemos el proceso político ideológico. Son muy claras las realidades cuando entendemos lo que hacen para desmontar institucionalmente el Estado. Es increíble, pero ese desmantelamiento institucional lo estamos viendo hoy en los Estados Unidos, lo que se está haciendo a través de las cortes para intentar hacer imposible la participación de Donald Trump en las elecciones, muestra que ese proceso no solo es exclusivo de un país como Venezuela, es algo a la cual todo el mundo debe abrir los ojos. Otra vez Venezuela vuelve a ser un ejemplo de algo que que debería de prender las alarmas del mundo, un ejemplo muy negativo, ¿no? Porque el chavismo está muy próximo a alcanzar su nirvana de las tiranías. Un nuevo esquema donde este Stalin tropical pueda hasta pensar en también instaurar una monarquía comunista y pensar en Nicolásito como heredero del cargo. Todo este tipo de cosas se van haciendo y se van sembrando en la mentalidad de la gente y ese desespero que existe por quienes están haciendo negocios sucios en el país, que su único discurso viene a ser, es importante que existan elecciones, no importa quién gane, lo importante es que existan elecciones. Es tan increíble que eso se repita también dentro del mundo académico, es tan increíble que salga recientemente otra carta realmente asquerosa que solamente es equiparable a aquellos 911 que se le arrastraron a Fidel Castro en 1989 y de nuevo desde la estructura académica le vuelven a decir al país una sarta de mentiras y unas cosas tan realmente tan deprimentes, tan asquerosas y son son las mismas ilustres y nocivas nulidades que han sembrado en el país socialismo, deserción, desesperación, aburrimiento, banalidad, fantasía y mucha estupidez, pero desde la altura de la academia. Entonces,
todo este trabajo que ha hecho posible que el proceso socialista dé paso a esta estructura de proceso revolucionario, y que este proceso revolucionario en la imposición de la tiranía esté próxima a alcanzar el nirvana de las tiranías, es algo que la sociedad todavía no está apta para entender, porque lo único que se le ha dicho a la sociedad venezolana durante todos estos años son mentiras. Mentiras, mentiras y mentiras. Mentiras que han tenido un eco extraordinario por toda nuestra estructura comunicacional, política y académica, incluyendo la religiosa. Mentira tras mentira. Y ya hace tiempo que el país debería de reaccionar frente a esa realidad, debería de terminar de comprender que el daño hecho es realmente profundo y que desmontar el aparato de la tiranía es viable, es ejecutable, siempre y cuando se comprenda, uno, el problema ideológico, el cual abarca a gobierno y oposición, son lo mismo. El problema comercial, el cual abarca un esquema increíble de corrupción que ha hecho posible que Venezuela nunca haya levantado la vista, nunca haya levantado ni buscado su vocación real desde los tiempos en que el general Marcos Pérez Jiménez ejercía su dictadura. Es un esquema donde la banalidad y el daño hecho a nuestra sociedad han convertido que los valores sean precisamente antivalores. Lo que identifique al venezolano hoy sean una serie de antivalores y no que el venezolano se siente identificado con lo correcto, que el venezolano se pueda sentir identificado con su historia, con sus verdaderas razones lógicas que la construyeron como nación. Entonces, bajo todo ese esquema es fundamental entender los principios de lo que nos hace daño. Si lo queremos resumir en un todo esquema, es el proceso de degradación integral que siempre trae un proceso socialista. Si nosotros nos queremos reencontrar, nos tenemos que reencontrar en la escalera básica de individuo, familia, sociedad y nación. Reencontrarnos con nuestra historia y reencontrarnos con nuestro increíble potencial. Para dejar atrás no solo las posibilidades de que la tiranía alcance su nirvana, sino dejar atrás a todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí. Todo lo que ha hecho posible este proceso socialista de destrucción de Venezuela. Nos quedan unos 15 minutos, pero hay un tema que no es Venezuela, pero creo importante que nos hables y es Medio Oriente. Medio Oriente, Medio Oriente, Medio Oriente. Ok, vamos a retrocedernos a hacer todo un pequeño paseo para poder explicar la situación. ¿Es nueva? No, no es nuevo. El problema base actual es Irán, Israel, sí, es eterno. El año pasado terminábamos explicando la serie de puntos calientes, que íbamos a entrar en un año muy complicado en lo que tenía que ver con el asunto de los problemas bélicos, y hablábamos en específico del punto caliente de Medio Oriente. Estábamos todavía en el proceso de lo que había sido la reacción de Israel frente a lo sucedido en octubre, cuando el terrorismo de Hamas ocasionó esa masacre, y la respuesta israelí, la cual va demasiado larga y bastante mal orientada. El asunto es que mientras eso sucede el resto de la continuidad de lo que siempre pasa. Musulmanes contra judíos. Ok, musulmanes contra judíos. Vamos al punto iraní. Los persas contra los judíos. Los persas y su influencia en el resto del mundo musulmán chiita. La semana pasada precisamente hablábamos después de el ataque que protagonizó Israel contra un consulado iraní en Siria, que por supuesto Irán iba a tener que responder. También especificábamos que Irán iba a responder de una serie de misiles y cosas para ir desgastando la cúpula de hierro y los mecanismos de defensa de Israel. Y también especificábamos que no creíamos que iba a hacer mayor daño, pero venía el asunto de la respuesta. ¿Qué pasa después cuando Israel tenga que responder? Esa respuesta, la respuesta de Israel también ha sido quizá digamos que tímida en lo que a Irán respecta.
Ha habido una serie de drones, una serie de misiles de no mayor impacto en Irán como tal. Pero no se ha detenido por parte de Israel el bombardeo de áreas de Siria y el Líbano donde hace vida Hezbollah. ¿Dónde está el punto más interesante de lo que está sucediendo en esto? A mi parecer. Todo esto, Israel ha aprovechado también de bombardear zonas cercanas a Bagdad en Irak. Zonas donde Israel señala que Irán cuenta hoy con presencia dentro de Irak. Bastante extraño, ¿no? Cuando estamos hablando de este tipo de situaciones, cuando en los tiempos de Hussein, Irak e Irán tuvieron una guerra que pasó de 8 años, ¿no? Pero ahora estamos viendo cómo el gobierno iraquí cada vez se desliga más de los Estados Unidos y va abrazando a Irán. El hecho de que Israel bombardee Irak tiene muchísimas lecturas, pero quiero hoy compartir contigo y con ustedes la lectura muy especial a la que yo le doy en este caso. Generar en esta realidad donde ya los Estados Unidos no tienen una presencia formal de presión en el gobierno iraquí, generarles un nivel de inestabilidad grande al gobierno iraquí puede traer el hecho de que se encienda de nuevo la idea del Kurdistán. Se vuelve a encender todo ese movimiento del pueblo turco que sueña con volver a tener algún tipo de identidad propia como país. Estamos hablando de que esa idea es tan milenaria que es previa a los hechos de que Alejandro Magno pasara por la zona y lo conquistara. Entonces, esa realidad es increíble, es auténtica y existe ahí en esa zona. Y cuando hablamos del Kurdistán, estamos hablando de una gente que todavía vive en territorios que mezclan a Irán, Irak, Siria y gran parte de Turquía. Turquía tiene un gran historial de matanza de kurdos, entonces quizás lo que está buscando Israel al hacer esta serie de ataques en Irak, busca es eso, calentar y generar un nuevo eje que traiga aún más distanciamiento y más complicaciones entre una complicación que vaya más allá del asunto chií, suní, persa, sino que también tenga que tomar Erdogan una serie de decisiones realmente incómodas en esa realidad por parte de Turquía. El Kurdistán nunca ha desaprovechado una oportunidad como esta. Y esta es grande. Entonces eso traería que el conflicto de Medio Oriente tomase hasta una derivación distinta a la que estábamos esperando de manera regular. También vale rescatar y destacar el hecho de que en el ataque iraní contra Israel hubo el hecho de que Arabia Saudita y Jordania prestaron su espacio aéreo para la defensa, permitieron que su espacio aéreo y hasta Jordania tuvo participación activa en la defensa de Israel. No creo que vayan a prestar su espacio aéreo para permitir un ataque formal de Israel autorizado para atacar a Irán. Pero sí el hecho de que se prestara a su defensa vuelve a marcar ese espacio de esa gran diferencia chií y suní, que siempre es muy importante entenderlo para poder comprender cómo se desarrolla el movimiento político en el mundo musulmán. Sí, y porque en realidad Irán está respaldando a Hezbollah en el Líbano. Sí. En Gaza tiene a Hamas, al grupo Yihad Islámica Palestina. Está en Irak, está en Siria. Y no nos olvidemos de Yemen. Y no nos olvidemos de Yemen con los hutíes, pero también en el caso de la Franja de Gaza, en el caso de la franja de Gaza hay una cosa muy interesante con respecto a cómo funciona Hamas, sí, cómo no escuchan a Irán, pero que reciben los cheques de los suníes de Qatar. Es una cosa realmente impresionante para poder entender por qué allí sí los vuelve a unir un tanto el odio a Israel. Es tan increíble entender esa situación, por eso es que cuando hablábamos al principio de esta etapa, cuando hablamos en octubre y intentamos desmenuzar lo que había sucedido, explicábamos
que era hasta inviable la solución de los dos estados, por absurdo que parezca. Precisamente esta semana fue llevado al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de nuevo una propuesta para poder darle la habilitación como estado a Palestina dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Estados Unidos nuevamente la bloqueó, esta vez a través de un espacio que existe ahora, una modificación de lo que se discute en el Consejo de Seguridad, puede ser bajado a la sala general de las Naciones Unidas. Ahí, por supuesto, contaría con la aprobación. Pero es increíble este término que acabo de decir y me estoy dando cuenta. Consejo de Seguridad y bajado a lo que sería la sala plena. ¿Por qué? Porque simplemente baja. Porque la realidad está en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y otra vez fue vetado el hecho de eso. Si bien políticamente hablando, la ecuación correcta sería la idea de esos dos países, dos estados en ese territorio, la realidad práctica lo hace imposible y lo seguirá haciendo inviable. También es absurdo que se pretenda jugar a un esquema de paz más allá de los territorios ocupados por Israel y toda esta cosa, teniendo a la Franja de Gaza por un lado y teniendo a el área de Cisjordania por el otro. Eso es irreal para convertirlo en una sola nación, es absolutamente irreal. Los planteamientos con eso tienen que pasar primero por un acto de sincerar esa realidad para poder pensar en algún tipo de convivencia en ese territorio. Noel, hemos agotado el tiempo. Siempre es un placer escucharte porque nos das una información tan clara y tan precisa. Porque a veces los titulares son oscuros y no logramos entender perfectamente qué quieren decir. Nos huele mal, pero escuchándote vas a la raíz del problema y lo dejas tan claro que yo no entiendo cómo todavía los venezolanos que te escuchan no han despertado. Muchos sí, ¿eh? Y lo que me encanta es aquellos que ponen, yo creí, pero ahora me doy cuenta. Eso tiene muchísimo valor en el trabajo que estás haciendo. Gracias, Jenny, gracias, de verdad muchas gracias por esta increíble oportunidad de nos dan de dedicarle una hora para poder mostrar parte de la realidad de Venezuela y hasta esto, cómo la realidad mundial nos afecta a todos. Cuando comentás lo que está pasando en Medio Oriente, lo viví, por eso te lo comento. Eso está lejos, no está lejos. Hoy nada está lejos. Hoy nada está Y lejos. todo lo que ocurre repercute aquí y ahora. Y repercute mucho más allá de lo económico, porque la gente está pensando solo en lo económico cuando se juega con lo que significa el movimiento de petróleo, el estrecho de Hormuz, todo lo regular de la zona. No, esto repercute muchísimo más. El proceso islámico, este proceso dentro del marco del neocomunismo fundamentalista ha venido penetrando todas nuestras naciones e increíblemente a Europa. Noel, nos encontramos Dios mediante la próxima semana. Amén, si Dios quiere que nos encontramos, señores. Muy buen día y que viva Venezuela. Viva Venezuela. Agradecemos a Noel Alejandro Leal por estar cada semana con nosotros y a ustedes por acompañarnos en estas 6 horas que comenzaron allá el sábado a la medianoche. Y para la próxima semana nos volvemos a encontrar.